Hola, qué onda, gente sensual y bella. El día de hoy les traigo los mejores addons para World of Warcraft. Y esto es a petición de mi querido y sensual amigo Isaac. ¿Qué tal, amigazo? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es mirar cómo lo vamos a instalar para que luego no anden preguntando yo cómo los instalo o no. Entonces lo primero que van a hacer, les voy a dejar dos enlaces en la descripción. Uno es para ir a esta página y pues digamos un ejemplo que aquí tengo mi lista de addons. Entonces digamos este que se llama Rare Scanner. Entonces ustedes lo que van a hacer en el primer enlace es buscarlo. Van a escribir Rare Scanner. Pues le va a salir algo como esto. Entonces tienen dos opciones. La primera es descargarlo. Entonces ustedes le van a dar a descargar y pues le van a dar a descargar nuevamente. Y ahí se va a empezar a descargar en unos segundos su addon. Y listo, aquí ya terminó la descarga. Se descargará acá. Bien, esa es la primera opción. Y van a ir al escritorio que fue donde lo guarde. Uy, qué sensual. Y le van a dar clic derecho, abrir y van a extraer esta carpeta. Entonces en esta carpeta es donde digamos tenemos nuestro addon. Entonces qué vamos a hacer, vamos a ir a la carpeta de nuestro juego. En mi caso lo tengo acá, así que acá, y esto no es. Esta noche me voy a manosear. Acá y van a ir a interfaz y addons. Y entonces qué van a hacer, van a coger esa carpeta y la van a mover acá adentro. Copiar, pegar, listo, y ahí se inicia su juego. Esa es la primera opción. Pero recomiendo mil veces la segunda. ¿Por qué? Porque la segunda es instalar, le van a dar a instalar y ahí se va a empezar a descargar e instalar Twitch. Entonces, ¿qué pasa con Twitch? Twitch es mucho más sencillo y más práctico. ¿Por qué? Pues digamos que si vamos a Twitch, entonces Twitch nos actualizará automáticamente todos los addons que tengamos en nuestra PC sin necesidad de mover un dedo. Entonces vamos a ir a modificaciones, abrimos Twitch, iniciamos cuenta, modificaciones, World of Warcraft. Y aquí donde dice mis complementos están todos los addons que tengo instalados, ¿sí ven? Y listo, solamente le van a dar a actualizar y listo, no lo actualiza automáticamente. Digamos que en Firestore salió Shadowlands, entonces no necesitamos volver a descargar los addons porque pronto salen nuevas versiones, ¿sí? Ahí para los nuevos mapas y esas cosas. Entonces solamente le vamos a dar a instalar y listo. Y en caso de acá mismo queramos conseguir más addons, le vamos a dar a conseguir más complementos. Simplemente aquí lo buscamos. Bueno, esas son las dos formas. Entonces los addons que va a ir explicando, ustedes los van a buscar desde acá y los van a ir instalando. Entonces empecemos a explicar addon por addon. Pues una vez que hayamos iniciado sesión aquí con nuestro personaje, este es mi main, este es sensualón, ¿no? Van a ir aquí a addons y van a empezar a activar uno por uno. Les recomiendo que si los instalan todos, vayan a uno por uno. Entonces el primero es Outtuner. Entonces vamos a ir a Outtuner y estos se le instalan por ahí con todas estas extensiones. Simplemente vamos a churearlo y así vamos entrando uno por uno para que al final pues estén todos configurados. Se nos va a aparecer un masacote que parece una mazamorra ahí en su pantalla, un poco de iconos que no van a entender. Entonces empecemos con Outtuner. Aquí vamos. El lado Batman. Bueno, este addon simple y sencillamente nos servirá para unificar todas las bolsas. Entonces vamos a ver este menú aquí, interfaz, todo bonito, todo unido, y se va a ver de la siguiente manera. Simplemente se va a unificar todo en una sola bolsa y no va a ser una por separada, pues visualmente más atractivo. Igual en el banco se va a ver de la misma manera. Y pues para configurar esto simplemente vamos a esta ruedita una vez hayamos abierto la bolsa y acá podemos configurar los colores y también podemos configurar la escala. Digamos si queremos que se vea más grande, más pequeño el espaciado y más grande los objetos, más pequeños. Entonces pueden configurar esto como deseen. Escala, tamaño, espaciado, columnas y pues simplemente funciona para esto, para separar los objetos y hacerlo pues visualmente más atractivo. El addon es Bartender 4. Bueno, el siguiente addon nos va a servir para configurar las barras de poder de esta manera. Entonces les va a salir todas estas barras así bien bonitas. Ustedes podrán modificar su interfaz a su antojo, pero solamente barras de acción. Entonces, ¿cómo lo vamos a configurar? Aparte del mapa, y vemos que aquí está el simbolito como de una cerveza, no sé, o eso me parece a mí, ahí dice Bartender. Y en el mapa simplemente le vamos a dar clic y listo, y nos va a salir todo este menú. Entonces lo que van a hacer acá, ustedes presionan en esto y si ven ajuste de barras. Entonces ustedes simplemente van a cholear esto y aquí está todas las barras y ustedes las pueden mover a su antojo. Entonces por ejemplo, esta es mi barra de acción número 1, mi barra de acción número 2 y para sacar la configuración ustedes le van a dar clic derecho y va a salir este menú. Entonces ustedes lo pueden mover acá. Ustedes pueden sacar diferentes barras de acciones. Entonces un ejemplo, voy a añadir una nueva. Esta séptima barra de acción lo voy habilitada. Hemos habilitado la barra, pues simplemente le vamos a dar esto. Acá la podemos ver, simplemente le damos a dar clic acá y aquí nos sale otro menú y aquí la podemos modificar. Si en esta barra ustedes la pueden mover donde ustedes quieran. Entonces, ¿cómo la vamos a modificar acá? Acá podemos establecer la escala, qué tan grande queramos que se vea. Si digamos un ejemplo, queremos colocar unos poderes acá extra, entonces queremos que la barra solamente tenga, digamos, el espacio hacia pequeño, así démosle unos botones a ver cómo queda.
Bueno, aquí ya le asigné unas teclas, simplemente le vamos a dar clic derecho y tenemos la barra 7. Entonces aquí le podemos colocar la escala como ustedes quieran, si quieren que sea grande, no. Y pues le van a dar aquí clic izquierdo si quieren modificarlo, si quieren que se vea acá y quieren que esto no aparezca, pues simple y sencillamente van a configurar acá que solamente sea de 4 botones y le vamos a dar enter. Aquí colocan los botones, aquí la escala que tan grande, transparencia, que tanto quieren que sea, el espaciado les recomiendo que sea 1 porque si colocan 5 se van a separar mucho los botones. Y pues aquí la podemos ver, podemos colocar digamos los lugares principales acá para que se vean y así podemos ir cuadrando cada una de las barras, ya las más visibles, menos visibles, y aquí está la visibilidad y queremos que se desvanezca pues en ciertos momentos o no. También podemos configurar esto, la de bolsas, aquí la podemos deshabilitar para que desaparezca, como pueden ver, cambiar el tamaño de la misma manera. También podemos la de Blizzard, que es como los dragoncitos que aparecen aquí en la parte de abajo, también la deshabilité, no me gusta cómo se ve visualmente. Y pues digamos esta se la pueden poner donde quieran o también la pueden ocultar, que se cansaron de esa barra, ya no la quieren ver más, sencillo, simplemente le van a dar a opciones generales y la deshabilitan y listo. Y así van a ir moviendo cada una de estas. Y que tenemos, pues tenemos una interfaz como el visto. Eso ya casi se me olvida, pero también aquí en la Bartender, aparte de configurar las barras, podemos configurar los botones. Una vez tengamos ubicado todo esto, le vamos a dar asignación de teclas, simplemente clic derecho aquí abrimos asignación de teclas y le vamos a dar teclado de personajes si queremos que este personaje sea el único con estas teclas. Si queremos que todos tengan los mismos botones, dejamos esto sin chulear y simplemente disparamos sobre este y presionamos escape si queremos borrar el botón si ven que ya no está, o presionamos F para volverlo a poner el que tenía y listo. Le vamos a dar a aceptar y ya tenemos nuestras teclas. Es Battleground Enemies. Bueno gente, es y bella. Entonces el siguiente addon simplemente les va a salir esto acá, pero solamente va a funcionar en VG o en grupos y bandas. Entonces les va a salir esta interfaz. Entonces por lo general un grupo se va a ver de la siguiente manera, ¿no? Oh, bueno, cortes comerciales, cortes. Bueno, como ¡Tengo a Dios de mi lado! ¿Lo oyes, perra? estaba explicando, el addon se va a ver de la siguiente manera, ¿no? Normalmente un grupo banda aparecen así todos esos personajes, ¿no? Pero los enemigos no tenemos ni idea de quiénes son. Entonces este addon va a servir ¿para qué? Para ver quiénes son healer, quiénes son daño, quiénes son tanques y qué clases son. El equipo enemigo, que son los hordas, tienen un Sacer disciplina, 2 guardarmas y así. Y nuestro equipo amigo es este. Pero a ustedes les parece, si no les parece atractivo esto y quieren dejar solamente esto en grupos bandas, simplemente van a ir a esta flechita y van a quitar todos estos y le van a dar ocultar y quitar esa flechita y listo. Tienen una nueva interfaz mucho más bonito y pueden ver hasta el trinket y demás. ¿Cómo vamos a configurar esto? Miren, pueden ver los SSDs, ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran. Simplemente van a dar escape, interfaz y aquí donde dice Battleground Enemies, aquí vamos a ir a enemigos y aquí configuramos la barra enemiga. Y aquí podemos elegir esto, digamos que queremos ver. Si queremos ver los debuts, los boots, el objetivo que tiene, el racial, el speed, todo. Eso es para los enemigos y aquí para los aliados. Configuramos qué queremos ver, qué no, el nombre, teclado y listo. Y aquí podemos configurar los colores y bloquear para que no las podamos mover o desbloquear para moverlas a nuestro gusto y listo. Ahí la podemos ubicar donde nosotros queramos y listo. Bastante útiles para hacer bandas o en especial se usa para vejez, para ver contra qué nos estamos enfrentando. No olvida, pero también podemos hacer tareas de acá a nuestros enemigos y amigos, sin importar quién sea. Y también se puede ver quién lleva la bandera. Aquí la tiene este tipo y este tipo, sí, bastante útil. Último, no los molesto más, aquí donde dice enemigos y aliados, si vamos a 1.15 podemos configurar la escala 0.91 como ustedes quieran. Y listo. El siguiente addon es Deadly Boss Mods DBM. Bueno gente sensual y bella, el siguiente addon funciona solo con los jefes del mundo o jefes de banda, rares y demás. Entonces este addon de Deadly Boss, ¿para qué sirve? Simplemente sirve para que nos avise los boots y debuts y pues los ataques del monstruo. Entonces dice aliento de descarte, en este aviso grande que está ahí dice cuidado. Mira, aquí dice cuando va a volver a hacer ola de choque y cada uno de los poderes. Entonces es supremamente útil para ir a hacer bandas porque van a poder estar al tanto de los cooldown del poder, de las habilidades de los enemigos y cada cuánto las van a poder hacer, y también va a dar avisos de alerta para que esquiven y demás. ¿Cómo configurarlo? Simplemente van a ir aquí donde está el mapa, ¿sí ven? Cuidado y corra. Aquí le van a dar clic izquierdo y pues aquí lo van a poder configurar. Van a ir a opciones y aquí está configuración de la banda para ustedes configurar de acuerdo al tipo de poder, el color y demás. Aquí digamos si es un área, un color, si es un interrumpir otro y así. Muestra cada cuánto, digamos, de acuerdo al poder del enemigo, cómo se puede ver. Y también aquí abajo podemos colocar la escala, el texto y demás, a las alertas de voz si queremos tal tipo de voz o así y cada cuánto.
Y aquí tenemos los efectos, por ejemplo sonido de victoria. Si ganamos y derrotamos a un boss sale este sonido, y salió de derrota y así salen unos sonidos épicos bastante agradables. Pongamos un ejemplo, digamos que en bandas como la batalla de El Salvador, cuando estén peleando digamos con Megatorque, les va a decir cada cuánto hace un poder, digamos electrochoque o uno que otro. Esto lo pueden configurar para que salgan uno que otro poder y dice cada cuánto lo tiene, y así ustedes pueden ir mirando y checando. Bueno, el siguiente addon es Flea Plate Boots. Bueno, en este addon pues simple y sencillamente nos va a funcionar para poder ver los boots que nosotros apliquemos a los enemigos, los de boots, perdón. Entonces, por ejemplo, en el caso de que sean de K, apliquen veneno, o pícaro o cualquier cosa, entonces ustedes simplemente lanzan su ataque y miren, aquí sobre la cabeza les va a decir cuánto tiempo le falta, 4 segundos, 3, 2, yo no tengo que estar mirando el teclado, sino que cada vez que se la cae, pum, lo lanzo. Entonces voy a ir aplicando mis venenos, ¿sí ven? Ahí van a estar mis venenos y sí, cada uno de mis debuts van a estar ahí. Cada vez que pues, se vayan a acabar, pues va a tener una visual más sencilla, entonces simplemente funciona más que todo para el PvP, bastante útil, o para mantener activo cualquier habilidad, enfermedad, hechizo, daño sagrado, sangrado y ese tipo de cosas. Para configurarlo van a ir acá donde dice escape, van a ir a interfaz, van a ir a addons, Flea Boots, y pues aquí pueden colocar que se muestren solamente los míos, mis debuts, o los de todas las clases, o mío y más una lista en específico. También pueden mostrar a quienes quieren que se les muestre. Si solamente quiere que se muestre en player en combate los estilos, aquí pueden cuadrar digamos el ancho, el alto, qué tan grande quieren que se vean las habilidades y demás. Y pues también la ubicación, pues ustedes pueden ir configurando todo eso ahí, bastante útil para tener duelos, hacer PvE, también para PvP funciona bastante bien. El siguiente addon es Gather Made 2. Bueno, para este addon simplemente vamos a hacer lo siguiente. Este addon sirve para localizar materiales de minería o herboristería. Simplemente para configurarlo vamos a presionar escape, interfaz, aquí donde dice Gather Made 2, el minimapa. Podemos configurar los iconos del mapa que queramos, si queremos que nos salgan estos iconos o no. Y pues también los tamaños, colores, aquí podemos colocar en filtros, podemos colocar qué tipo de minería queremos que nos muestren. Por ejemplo, si solo estamos buscando pilones, quitamos todas las demás y solo dejamos estas. Igual en arqueología, herboristería, sirve para buscar todo tipo de materiales. Aquí en Maiten podemos configurar simplemente el radio de limpieza, y pues en minimapa podemos aquí distancia de rastreo, podemos colocar una distancia bastante amplia, si bien nos localiza una distancia bastante amplia de minerales. Entre más lejos, pues más nos va a detectar. Recomiendo que dejen la máxima para que ustedes puedan saber dónde están los máximos. Y simplemente es así sencillo. Simplemente aquí les vamos a mostrar dónde están los minerales. Ustedes pueden seguir esta ruta y van a ir cogiendo. Algunos están que otra boot, pero en general la mayoría funciona. El siguiente addon es Gladius Edge. Bueno, gente sensual y bella, este addon se llama Gladius. Al principio les va a salir unos iconos por acá en la pantalla todos feos. Simplemente van a dar escape, interfaz, van a ir a addons Gladius, y aquí le van a dar donde dice pruebas y le van a dar esto, probar. Para prueba desaparecen probar y aparecen aquí, los pueden acomodar para su compañero, para sus compañeros, para ustedes. Esto funciona para PvP, arenas, 2 vs 2, 5 vs 5. ¿Para qué sirve? Simplemente nos va a indicar cuando gasta el trinket el enemigo en liberar, aquí lo gasta. También nos va a indicar los boots y debuts, y pues así podremos estar más atentos a los duelos. Por ejemplo, digamos que gastaron el liberar a Canto, ya no se va a poder liberar a Turdan, los otros matenlo y ya. Entonces vamos, bueno, aquí hay una arena, y como ven, pues aquí muestra el tiempo realizando el trinket, todos los boots que tenía, los debuts y los que ellos se aplicaron, y así sucesivamente van a ir. Y las clases contra las que nos tocó, específicamente muestra Magus Cacha, porque sabemos que en Fire está boot se muestra las clases, entonces a veces no muestra la que es, y aquí sí, aquí es un de Caprofano, mi compañero del monje, y así sucesivamente. Como dato final, pues acá simplemente para configurar le vamos a dar clic derecho y sale el menú en el escape de interfaz, y aquí donde dice arena general, aquí podemos configurar los tamaños, simplemente ajuste de fondo, margen, y pues aquí podemos colocar la escala, qué tan grande o pequeño queremos que se vea, y lo podemos ir ubicando. Simplemente quitamos el bloqueo y lo ubicamos donde nosotros queramos y listo, configurar. Bueno, el siguiente addon es 0 Item Level. Bueno, gente, el siguiente addon funciona para lo siguiente. Simplemente pues vamos a poder ver el nivel de objeto de cada una de nuestras piezas sin necesidad de ponernos a pararnos en cada una, y podemos ver que es lo más fácil de equipar, sin decir que pues también nos dice el nivel total de nuestro nivel de objeto, que es 310. Y si alguien, por ejemplo, queremos armar una mítica o algo que no nos quiere decir el nivel de objeto, simplemente le damos a inspeccionar y nos muestra también el nivel de objeto acá exacto, hasta con decimales 406.6 y así sucesivamente.
Entonces cabe mencionar que también nos muestra los encantamientos que tiene cada uno de los personajes, y aquí a simple vista, así no tenemos que pararnos en cada uno, sino que nos ahorra tiempo visual y también el nivel de objetos. Saben que hay mucha gente engañando para ir a bandas y eso, pues ahora nos tendrán que decir la verdad porque aquí podremos verla. Bueno, el siguiente addon es Quartz. Bueno, gente sensual y bella. Entonces este addon consiste simplemente en cambiar el interfaz de la barra y pues nos va a salir una barra aquí más grande y más bonita. Y simplemente es eso. Bueno, esto también aplica para las monturas y demás, entonces va a aparecer una barra acá más chévere. Cuando quieran configurarla simplemente presionan escape, vamos a interfaz y nos dirigimos hacia Quartz. Y aquí podemos configurar la del jugador, podemos colocar la anchura, el tamaño, la del objetivo y pues posicionamiento y demás. Bueno, el siguiente addon que vamos a usar se llama Rare Scan. Pues este addon funciona de la siguiente manera, simple y sencillamente les va a mostrar, digamos, los rares que hay aquí en Costa de Aratí o en Costa Oscura, y les va a avisar con un sonido cuáles son. También si van a coger los cofres les va a indicar dónde están, pues simplemente simple y sencillamente es para saber qué luz dan los rares y dónde está su ubicación. Así, bueno, gente sensual y bella, ahora vamos con el Recon. Bueno, para este addon simple y sencillamente el funcionamiento de este addon sirve para saber quién hizo más daño, quién hizo más sanación, mítica, bandas, VG, donde lo quieran usar o estén en grupo. Simplemente van a presionar escape, van a ir a interfaz y van a buscar Recount. Le van a dar aquí a cambiar, le van a dar anclar en pantalla, puede ser, pero mejor démosle aquí a cambiar. Le damos a aceptar y pues aquí nos sale este menos. Una vez estén en grupo ya les va a empezar a contar. Entonces tenemos acá daño infligido. Si movemos estas flechitas podemos ver quién hizo más DPS, dolor ganado, furia, tienen también gasto de maná, disipados, actividad, muerte, sanación recibida, sanación realizada, en fin, esto es lo que nos interesa. Para compartirlo, simple y sencillamente, pues aquí podemos elegir en qué momento esta sesión, esta batalla, si es contra un boss, selecciona cada uno de los bosses y en fin, ahí lo reseteé. Para resetear le van a dar acá en este X y le van a dar que sí. En el caso dejémoslo esta sesión como está. Para compartirlo le damos esta trompeta y digamos que en este caso estamos en banda, le damos en banda y le damos reporte. Entonces, no pertenezco a banda, estamos en un grupo, entonces una trompeta, grupo, estamos banda, reporte. Bueno, al parecer con el VG no me deja compartir información del grupo, pero normalmente en una banda así dejaría. Si le damos en decir, voy a compartir, pues muestra quiénes son los 10 primeros DPS, los que me dieron DPS y acá muestra cada uno de los porcentajes y el daño hecho, y así sucesivamente. Para configurar simplemente pues aquí ustedes fueron el tamaño y lo ubican aquí en una esquina y listo, comparto. Bueno, el siguiente addon se llama Sexy Mat. Bueno, para usar este addon simple y sencillamente pues vamos a ir aquí al mapa y como pueden ver la interfaz nos cambió un poco. Podemos presionar escape, interfaz y buscamos acá Sexy Mat. Aquí podemos bloquear el minimapa o dejarlo bloqueado para poderlo mover como nosotros queramos. Aquí lo podemos mover, pero bloqueamos para que no se mueva, para que se rote. Aquí podemos elegir un tema, podemos elegir este, le vamos a aceptar si es más bonito. A mí, lo personal me gusta este, el tercero. Aquí son unos temas secundarios, pueden elegir el que más gusten. Aquí podemos configurar los bordes, los botones, que si quieren que se vean o no, el reloj, hora, coordenadas, mover, en fin, lo más básico es simplemente colocar el tema que les acabé de mostrar. También hay este, no sé, este es mi favorito. Y simplemente la escala, pueden ponerlo 1.5 y ahí les irá cambiando el tamaño. Preferencia 1.1 es la mejor y la ubicación la que ustedes deseen. Y aquí también nos permite desplazar los iconos donde nosotros queramos, entonces bastante útil, ¿no? Bueno, el siguiente addon se llama Simple y Level. Bueno, gente sensual y bella, entonces este addon simple y sencillamente sirve para que cuando nos paremos en un amigo, aquí nos diga el nivel de objeto acá en esta parte inferior. Me paro acá y aquí en la parte inferior derecha dice 367, selecciono otro compañero, dice 400, se lo doy clic así, 277, y también en el chat de grupo bando dice qué nivel de objeto de la persona que está hablando. Como ven, yo soy 327, otro 407, 404 y así. Cada quien que vaya hablando le vamos a poner el nivel de objeto y es simple y sencillamente para hacer este clip. Pues miro, inferior derecha 303 y listo. El siguiente addon se llama TV Place. Bueno, gente sensual y bella, entonces para configurar este addon van a tener que hacer lo siguiente. Recuerden que anteriormente teníamos un addon que nos decía los boots y debuts aquí, pero como este hace prácticamente algo similar, este lo que va a cambiar es la barra de vida de los enemigos, ¿sí? Entonces todos los enemigos van a tener una barra de vida aquí toda bonita, toda sensual. Pero también se van a mezclar los debuts con los anteriores addon, ¿recuerdan? Entonces para hacer la configuración correcta le vamos a dar escape, interfaz
Y pues aquí si seleccionamos el objetivo nos vamos a dar de cuenta, metemos algo y se marca doble, ¿sí ven? Entonces vamos a buscar el que dice TD Plates. Y de acuerdo a nuestra especialización, si somos tanques vamos acá, daños acá, si somos daños bajamos un poquito. Estamos acá, bajamos y aquí donde dice incluir mi debut, le damos ahora que no, ¿sí ven? Entonces ya nos incluyen los dos y solamente muestra lo del anterior down y se va a ver más chévere. Entonces se vería así. Bueno, el siguiente addon es Workers List. Para el siguiente addon simplemente vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos acá nuestro mapa y pues acá nos van a salir todas las misiones del mundo. No las tengan desbloqueadas, pues este addon va a ser la siguiente función. Si tiran esto acá, aquí con esto lo quitan, hace servo y activan ese cholito. Entonces aquí salen todas las misiones de todo el mapa y pues acá ustedes pueden mirar qué da cada misión. O sea, si nos vamos para Valle de Tormenta, aquí nos va a decir las misiones que hay y qué da cada una. Mire, esta reputación, acerita. Aquí en la estrecha de tirante están estas, entre los balestades así las clasifican, entonces podemos seleccionar la misión que queramos y pum, y una vez nos digamos esta, quiero esta y nos da una flechita para poder ir bien, súper interesante y útil. Y si nos vamos digamos para Sandosar es lo mismo, simplemente miramos este mapa y nos dice todas las misiones que hay y si lo miramos desde acá nos dice todo, miren, podemos mirar, uy esta arma me sirve, no me sirve y pues aquí hay varias, también salen todas si quieren, mire aquí me sale donde está, entonces es esta la que me sirve, le doy clic, pues y me indica la flechita. Muy útil para que vayan y consigan sus sets y no se pierdan y sepan qué misiones y no se ahorran un montón de tiempo. Siguiente addon se llama Z-Per Unite Frame. Bueno, gente sensual y bella, este último pero no menos importante addon es para esto. Pum, es para mover las barras de vida y demás y se ve así sensual y hermoso, bien, muy bonito se ve, así en 3D, todo cool. ¿Cómo van a configurar esto? Aquí en el mapa simplemente aquí les va a salir unos iconos, va a ser este Z-Sphere o desde escape interfaz, aquí también lo van a poder ver o tal vez no, simplemente van a este icono, le van a dar clic y pues aquí podemos empezar a configurar. Este va a ser el menú principal, entonces para poder configurar todo les recomiendo que se den clic a este mismo punto que aparecen ustedes, su target y el target de su target. Aquí está la mascota del objetivo, démosla por acá. Nuestra mascota, ¿cómo configurar esto? Fácil, sencillo, global, aquí podemos colocar la escala del jugador, 94, pueden agrandar, achicar, lo voy a dejar como lo tenía, esperen, estoy a punto de arreglarlo ya, y aquí configuran la escala del objetivo que sería esta, y si vamos aquí a jugador, aquí podemos colocar una extra barra para alargarla, enchiquitarla, y ahí vamos cambiando todo, dejémosla como la tenía, ustedes me hicieron perder, ¿sí? Porque iba a hacer este tutorial 61, y el del objetivo es en 60, un poquito más larga porque somos más poderosos. Y para configurar el retrato 3D, aquí podemos colocar digamos nuestro objetivo que tenga retrato 3D o no, ahí lo configuramos, no sé, que se vean los boots, los de boots, también podemos colocar que sería el porcentaje de vida, y aquí dice 100%, 120, digo 100%, no, en mi caso no me gusta eso, no me gusta que sea así, las barras se ven como feitas. ¿Qué más podemos configurar? El de la mascota, objetivo, grupo, banda, mire aquí está el grupo banda, ustedes pueden quitar esta casilla y moverla y pues aquí va a aparecer su grupo, también pueden colocarlo para que sean 3D y queden así chidos, o la ubicación la pueden colocar donde ustedes quieran, si quieren mover este para acá arriba, lo mueven para acá arriba o lo dejan ahí donde yo lo tenía, y ahora dónde era que lo tenía, esto es difícil, dejémoslo quietico porque no quiero que se me desconfigure nada y se vea perfecto, hermoso, bonito, creo que era ahí. Y pues básicamente esa sería toda la configuración y así quedarían esas sensuales. Unas barras, eso que más arriba que abajo, si quieren configurar eso, simplemente le dan clic aquí al icono y le dan clic a usted mismo y aquí configuran su target, como quiere que quede, si quiere que quede igual de alto, ¿no? Pueden medir con una regla o algo así y listo, quedaron perfectos. Uf, perfecto, bonito juego. Entonces, sensual y bella, pues esto fue lo que logramos con toda esta mano de addons. Una interfaz bella. Aquí un pequeño contador de daño, un contador de ítems y bastantes cosas muy útiles. Les recomiendo que los estén todos. Estaré trayendo unas segundas partes y encuentro addons útiles de paso. Bueno, gente sensual y bella, aquí tenemos una donadora que me acabó de hacer mi primera donación oficial. Una hermosa y sensual panda llamada Parco Panda. Muy buena onda. Saluditos, pandita sensual y bella. Miren, oh, qué mamazota. Bueno, gente sensual, eso sería todo. Ya fue la hora de los saludos. Espero que les haya funcionado muy bien. De ser así, déjenme un like, un comentario y no olviden suscribirse
para seguirles trayendo más guías. Por cierto, si tienen alguna sugerencia de guía, no sé cómo subir alguna profesión o algo, déjenmelo en los comentarios y pues hasta la próxima, que tengan un excelente día. Oh yeah.